Como una bofetada al pueblo ha sido tomada la noticia del aumento salarial que se recetó el director ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Gaspar Rodríguez. Yo creo que es una bofetada en realidad a la población. Realmente esperábamos que la austeridad fuera fundamental y transversal en todas las instituciones públicas, pero no es lo que están diciendo con estos aumentos salariales. Es decir, por mucho que puedan decir que por los aumentos de la canasta básica, por los aumentos de todo, implica que no es justificación suficiente para que funcionarios con altos salarios realmente puedan entonces aumentarse aún más. La justificación que han dado los funcionarios con un alto aumento salarial no es ética, afirman analistas, si se toma en cuenta la situación financiera de las instituciones que dirigen. Es antiético e inhumano. No se trata de que estén haciendo bien las cosas, se trata de que el país está en una situación de crisis y cada lempira debe ser invertido en los aspectos de salud, educación y bienestar para la población. Que se destinen recursos financieros del Estado para incrementar los ya jugosos salarios de los administradores públicos es insensible, asegura este analista, ya que en comparación, trabajadores como los maestros o las enfermeras reciben un paupérrimo incremento cada cuanto. Se incrementan los salarios, no hay una conciencia del dolor que tiene la gente que está haciendo filas en el Seguro Social por horas y días, mientras ellos se incrementan sus salarios. Yo creo que yo me lo incrementaría con mucho gusto cuando vea que la cola desaparezca del Seguro Social. Ahí sí yo diría, me merezco un salario. Me merezco un incremento de salario. La congresista del Partido Nacional, Johanna Bermúdez, critica a los directivos del Seguro Social porque mientras ellos reactivaron su dieta por sesión, los pacientes oncológicos tienen que pedir en noches benéficas para comprar sus medicinas. Es una vergüenza, tenemos todavía pacientes con cáncer que están haciendo noches benéficas para poderse comprar su medicamento. Entonces, cuando uno va con un enfoque de aportar con su talento a que una institución se desarrolle, lo primero debe ser los pacientes y luego el talento humano en general. Pero aumentos selectivos en este momento de crisis realmente debe ser condenables desde cualquier punto de vista. El rechazo a los onerosos salarios que superan los 137,000 empiras devengados por la presidenta de la República crece entre la ciudadanía hondureña. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem. Calidad garantizada. Bueno, lo que quiso decir en ese último párrafo el periodista es que hay muchos funcionarios que ganan más que lo que gana la gobernante. Aunque claro, no tienen ese dinero confidencial que los gobernantes tienen, ¿verdad? La única diferencia. A un presidente de Honduras nunca le hace falta el dinero. Nunca. Ni ayer, ni hoy. Ni a futuro, a menos que hayan reformas. ¿De cuánto es la cuenta confidencial que le cambian de nombre cada cierto tiempo para justificar ese montón de pisto que siempre tiene a su disposición la institución llamada Presidencia de la República? No puede decir, el gobernante gana menos que otros funcionarios y se sorprende uno, pero otros funcionarios no tienen la millonada de la que está a disposición siempre de los presidentes. Bueno, este es el tema de hoy, porque hemos escuchado frases como, por ejemplo, cuando yo llegué a mi institución, esta estaba en quiebra y yo no me ajusté el salario, no me lo incrementé, pero como ya se recuperó, ahora sí tengo derecho a incrementarme el salario. Yo los he escuchado y ahora, en esta administración, y aquí van a salir los nombres, en el Seguro Social, con la crisis que tiene esa institución, reactivar las dietas, 10,000 empiras por cada sesión. Y me decía una persona que ha estado ligada al Seguro Social, ya verá usted, dice, ahora que se acerca la Navidad, ¿cómo van a aumentar las sesiones ahí en el Seguro Social? Parece que es una costumbre siempre. Cuando vienen festividades como la que estamos a punto de llegar, ya solo restan unos 2, 3 meses, ya verá usted cómo se van a incrementar las sesiones para cobrar esos 10,000 empiras de dieta. Bueno, estaré pendiente.
Uno no tiene nada personal contra nadie, pero ese incremento del director del seguro, 64,000, 67,000 empiras. Dicen que es un buen médico, yo no lo niego. Pero en esta coyuntura financiera del seguro, incrementarse 67,000 empiras. Mucha gente se ha hecho la pregunta, ¿y eso es ético, don Renato? Me dicen. Pues yo creo que no, les digo. Entonces, ese es el tema que vamos a analizar este día. Y ese compromiso, ¿dónde queda? Y ese discurso de campaña, ese discurso pro pueblo, pro pobre de campaña, ¿dónde queda? Cuando llegue el momento de demostrar la coherencia entre el discurso en la oposición y el discurso ya teniendo a su disposición el pastel público llamado presupuesto. ¿Verdad que hay contradicciones? Cuando yo en oposición manejo un discurso y ya cuando tengo la oportunidad de demostrar si soy coherente con el discurso, me vuelvo uno más de los muchos en la historia que se han aprovechado del presupuesto público para mejorar sus condiciones de vida. Ese es el tema que vamos a analizar. Ya está lista Lucecita Madrid con el título del programa esta mañana. Buenos días, Lucecita. Muy buenos días, licenciado Renato, invitados televidentes, en pantalla el tema del día. ¿Cómo califica usted los escandalosos aumentos salariales en instituciones inmersas en crisis financieras o esperar que estas medios se saneen para incrementarse los sueldos? Comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social nos encuentra como Frente a Frente HN. Bueno, para analizar este tema hoy, el rector de la Chilo del Valle, de la Universidad José Cecilio del Valle, don Julio Raudales. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días, Renato. Un gusto estar contigo siempre. Gracias, igualmente, Julio. Lilian Rivera es especialista en finanzas públicas de la Asociación para una Sociedad Más Justa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lilian? Encantada. Y don Luis León, analista político, presente esta mañana aquí en el programa. Me voy a poner de pie para saludar. Gracias, Renato. A Luis Muy León. buenos días, gracias por la Y invitación. no sé si ya tenemos vía Zoom al secretario de la presidencia, todavía no, pero va a estar más adelante. Pero miren, solo me van a permitir unos segunditos, porque yo sé que este tema le vamos a dar un espacio de unos 6 minutos. Les va a interesar a ustedes. Yo sé que Julio está viendo el teléfono, pero me está escuchando. Ayer viene Ulises Aguirre en la mañana, como a las 8:50. Yo termino el programa y me dice, vengo con una última hora, me dice. ¿Tú vienes con una última hora? Le digo. Sí, me dice. Hombre, qué emoción, le digo. Hace 10 años no traías una última hora al noticiero. Es una broma que le hago a Ulises. ¿Cuál es esa última hora? Le digo. Mira, me dice. Fíjate que van a privatizar el alumbrado público. A privatizar el alumbrado público. Y a uno no paga, le digo, un porcentaje que le viene en la factura eléctrica por alumbrado público. Pero ahora se lo van a pasar a privados, me dice. No entiendo eso. ¿Y cómo es que este dinero que uno paga por alumbrado público pasa a la ANE? En algo le ayudan porque son como 56 millones de lempiras mensuales. ¿Cómo es que se lo van a pasar a privados? O sea que prefieren que lo manejen privados, que se beneficien privados, que el dinero lo reciba la ANE. ¿Estás seguro, Ulises? Yo así quedo con mis compañeros, ¿verdad? Claro, me dice, está publicado en la Gaceta. Vos sabés que yo manejo ese tema de la energía eléctrica desde hace mucho tiempo, yo sé, le digo. Y tenés ahí la Gaceta. Yo tengo la Gaceta, me dice. Mirá, dice, hay un acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica para comenzar ya el proceso de tercerización. Que justamente muchos sectores del gobierno le llamaron privatización cuando se aprobó aquella ley marco del Seguro Social. ¿Se acuerdan ustedes? Que al final se declaró inconstitucional. Yo consulté ayer y me dicen que privatización y tercerización tiene algunas diferencias, aunque al final apunta a que los privados manejen el asunto. Pero no entiendo, Ulises, le digo,
¿Cómo es que van a tercerizar el alumbrado público? Y en vez de recibir la plata la ANL, digo, se van a aprovechar privados de eso. Bueno, vino en la noche, redactó la noticia y es lo que les voy a presentar en este momento. Yo quisiera la opinión de un economista. Yo sé que ustedes también, Luis León y Lilian Rivera, si gustan pueden opinar. No me voy a alargar porque el tema es el otro. El tema es el de si es ético o no en medio de crisis financiera incrementarse los salarios. Pero este asunto a mí me llama la atención. La tercerización del alumbrado público. Y tenemos la denuncia del sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Telenoticias tuvo acceso en exclusiva al Acuerdo 81-2023 de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CRE, publicado el 7 de septiembre del 2023 en el Diario Oficial La Gaceta, donde el presente gobierno da el primer paso en firme para privatizar los servicios del alumbrado público, que por ahora está en manos de la ANE. Esto que hicieron actualmente estos refundadores de la Comisión Reguladora, lo paramos en el gobierno anterior, porque la intención siempre fue privatizar el alumbrado público, y lo paramos como sindicato. Y ante este zarpazo, alertamos a los trabajadores y rechazamos con contundencia esta acción de la Comisión Reguladora. En un considerando el acuerdo de la CRE claramente dice que la Ley General de la Industria Eléctrica establece que el servicio de alumbrado público será suministrado por una o más empresas constituidas para tal fin. Ya en el artículo 2 del mismo acuerdo, en el ámbito de la aplicación, se dice que las presentes disposiciones reglamentarias son de aplicación para todos los sistemas de alumbrado público que sean operados por las empresas suministradoras de dicho servicio. Significa entonces que el privado es el que tendrá relación con el cliente, no la empresa estatal. Y en este momento la nueva ley establece la energía, y la ley dice como un bien público de seguridad nacional al servicio del pueblo hondureño. Y es que en el gobierno anterior, Eval Díaz, el ministro más cercano al primer círculo de poder, hizo los primeros intentos para privatizar el alumbrado público de la ENE, un jugoso servicio público que deja 52 millones de lempiras mensuales a la institución y que pasaría a manos de privados si esta vez prospera el nuevo intento en el gobierno de la refundación. Hoy vemos que una de esas promesas, que fue que no iban a privatizar absolutamente nada, que no la están cumpliendo también. ¿Por qué? Porque están publicando en la Gaceta que van a privatizar el alumbrado eléctrico, que es el alumbrado público. En el artículo 5 de esta publicación oficial ya detalla la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CRE, las obligaciones de la empresa suministradora del servicio de alumbrado público, y en el numeral 5 ya establece el servicio de atención al público de la empresa que se quede con el jugoso negocio que en teoría ya tiene el rechazo de algunos congresistas del partido en el poder. Rechazamos cualquier iniciativa tendiente a tercerizar servicios, y que muchas veces en esas tercerizaciones se dan actos irregulares y que al final nos genera un servicio siempre deficiente y sumamente caro para el pueblo hondureño. El codiciado negocio del alumbrado público sale de los mismos abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que mes a mes pagan el servicio de acuerdo a su consumo, un cobro que se refleja, como se aprecia en esta imagen, en el recibo de energía, y que ahora está más cerca de pasar a manos de una empresa privada. Esto lleva a un fondo de intereses económicos que están desde el pasado intentando privatizar el alumbrado público, y que rechazamos contundentemente nosotros, y que fuimos amenazados porque este fideicomiso no funciona, no ha funcionado, no se necesita. Si los pasos de la CRE siguen su curso, muy pronto la estatal eléctrica perdería los ingresos y el control del alumbrado público, y el presente gobierno se estrenaría con una de sus primeras privatizaciones en uno de los servicios públicos más sensitivos del país. La ironía y el contraste de esta encaminada medida es que a inicios de este gobierno se declaró la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económico y social. Ulises Aguirre, Telenoticias. El minuto final. Que alguien me explique eso, por favor. Que alguien me explique.
¿Qué ganamos? ¿Qué mejoramos con el alumbrado público? Es cierto que muchas veces uno se queja, ¿verdad? Que paga alumbrado público y ahí están los 2 postes frente a la casa de uno con los focos quemados, pasan años, años y años y años y no los cambian. Y uno dice, hombre, ¿y entonces para qué pago alumbrado público si la NE no los cambia? Ah, me van a decir en este momento, pero ahora, si pasa al sector privado, si el sector privado lo maneja, ya verá usted cómo le van a cambiar esos focos inmediatamente que se quemen. Pero lo que yo no entiendo es cómo se pretende tercerizar este asunto si le deja a la NE 52 millones de lempiras mensuales, decía Ulises. No lo entiendo. No lo entiendo. Con la ley marco del Seguro Social nos hablaron de los que gobiernan ahora, cuando estaban en oposición, se está privatizando el seguro. Bueno, y al final la presión fue tanta que se declaró inconstitucional la ley marco del Seguro Social, aunque haya repercutido negativamente porque habían cosas buenas que quedaron sin vigencia, que afectó los ingresos de los trabajadores a través de las aportaciones del patrono en el RAP y que ha perjudicado al Seguro Social. Y de remate no han aprobado el decreto transitorio ahí en el Congreso para reactivar estas cosas buenas que tenía la ley marco del seguro. Y entonces, ¿cómo es que ahora viene la CRE? Los comisionados de la CRE han sido nombrados por el gobierno. Entiendo que quien la preside es Rafael Virgilio Padilla. ¿Y cómo es entonces que no salen que van a tercerizar esta actividad del alumbrado público? No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. No sé si Julio lo acaba de digerir o entender, o me va a decir, Renato, es que es mejor tercerizado el alumbrado público, ya verás que va a ser más eficiente que como ahora. Mira, yo pienso que aquí tenemos un problema grande, Renato, de prejuicios, ¿no? Siempre se demoniza, siempre se ha demonizado todo este tema por parte de algún sector cuando el gobierno decide, digamos, darle la administración de algún servicio público a terceros que no necesariamente son privados, ¿verdad? Porque hay que recordar, por ejemplo, que en el gobierno del señor Porfirio Lobo Sosa se le dio la administración del Hospital Escuela a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿no? Que no necesariamente es un ente privado, digamos, o con fines de lucro, ¿verdad? O a algunas ONGs también, que no necesariamente buscan el lucro, sino que lo que se pretende cuando se toma este tipo de decisiones de políticas públicas es mejorar el servicio. Entonces, lo que hay que preguntarnos es qué o cuál es el objetivo del sector público en este caso, si no es proveer o que se provean en el Estado, en el país, servicios de calidad. Cosa que no se ha logrado, ni privatizando ni tercerizando, porque yo coincido contigo de que no es la misma cosa, ni tampoco cuando son administrados por el gobierno. Yo creo que en este caso valdría la pena escuchar a las autoridades de la CRE y del Ministerio de Energía y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que nos expliquen cuál es el objetivo de subrogar este servicio, porque hay que convenir en algo, Renato. El servicio de alumbrado público es un pésimo servicio. En las ciudades y en el área rural no digamos, ¿verdad? Pero en las ciudades, aquí en Tegucigalpa, uno va por esas calles ahí en la noche y uno se escapa de matar en esos bulevares porque no tienen alumbrado, ¿verdad? En las colonias la inseguridad es tremenda. Yo vivía en un lugar hace algunos años en donde no habían faroles de energía de alumbrado en la calle, y recuerdo que una patrulla se iba a las 2 de la mañana a estacionar ahí, y yo, enfrente de mi casa, yo no sé hacer qué, Renato. Pero como estaba oscuro, aprovechaban y se iban a meter ahí. Todos los días, ¿no? Entonces, yo tuve que poner la denuncia a la policía para que vinieran a decirle a esa gente que no estuviera bien. Entonces, y quién sabe cuántas cosas más suceden en las noches, en esos barrios y colonias en las ciudades, debido al pésimo servicio de alumbrado público que se da. Entonces, en lo personal, yo nunca me he opuesto a que si se va a prestar un mejor servicio, estos puedan ser subrogados del Estado al sector privado. Pero mira, Julio,
¿qué nos dijeron cuando contrataron a EH? Que íbamos a reducir en 7 años las pérdidas técnicas y no técnicas de la ANE y que la íbamos a dejar en este porcentaje. Se fue EH y quedó peor, el más déficit pérdidas o las todavía. pérdidas más a que como la recibió. Entonces, mira, me parece que el ejemplo no coincide cuando tú dices que no necesariamente se terceriza con privados. Y pusiste el ejemplo de la universidad, cuando le dijo la Secretaría de Salud, ustedes administren el hospital, la escuela. Pero ahí la universidad no iba tras rentabilidad. ¿Qué ganancia podía tener ahí la Universidad Autónoma? Absolutamente nada. Y detrás de la ANE todo es negocio. Ahí nadie se va a hacer cargo de una función eléctrica para no ganar nada. No, es que, justamente la buscan para ganar algo. Renato, es que todo servicio que correcto preste el gobierno también tiene ganancias y alguien va ganando. Involucra actividades en donde hay un montón de personas ganando dinero. Pero es que yo vuelvo otra vez a lo mismo. El punto acá es cómo lograr, y eso es lo que desgraciadamente, y no es privativo de esta administración, yo quiero reconocerlo, no es privativo de esta administración. Prácticamente todos los servicios públicos, a mí me cuesta, y aquí están Luis y Lilian, que Lilian trabajó tanto tiempo en el gobierno, yo la conocía ya a principios de este siglo, cuando era una chiquilla que trabajaba ahí en la Secretaría de Finanzas. Hace como 12 años, ¿verdad? Hace tiempo, dice. Quizá él, pero en usted no cabe eso, ¿verdad? Era una recién graduada en ese tiempo y llegó a ser viceministra. Que ya Julio tenía 50 años cuando la conoció a usted, viejo. Si eso fue hace 12 años. Pero mira, a mí me cuesta pensar qué servicio público, qué servicio que preste el Estado en este país realmente es eficiente. Yo creo que si nos ponemos a contabilizar no hay ninguno. Y es una pena porque eso es lo que denota, Renato, es que tenemos un Estado que va en vías de fracaso o que ya fracasó, ¿verdad? Mira, terminamos el contrato. Bueno, terminó el contrato de la EH. No se renovó. Lo que esperaríamos es que la ANE sea eficiente en todo, hasta en el manejo del alumbrado público. Y es que no pueden ser eficientes las empresas estatales, definitivamente no pueden ser eficientes. No sé, mira, yo lo único que me puedo preguntar es, ¿qué te hace pensar que la ANE puede ser eficiente si no lo era antes de que se contratara a EH tampoco? Pero a mí lo que me genera contradicción, ¿cómo es si el discurso de tercerización nunca fue muy bueno para la actual administración, para buena parte de los funcionarios, hoy sí es bueno? Y yo no estoy acusando a nadie, ni denunciando a nadie, solo me estoy preguntando y reflexionando, porque seguro que quien maneje la tercerización, si es así, del alumbrado público va a tener su rentabilidad. No, es que preguntémonos, Renato, por qué las tercerizaciones no han funcionado tampoco. También es bueno preguntarse. Yo no demonizo ni la privatización ni la tercerización. Te quiero decir algo. Pero sí creo que hay que reconocer que ninguna tercerización en Honduras ha funcionado. Ninguna. Yo no recuerdo ninguna. Y yo trabajé 25 años como técnico en el gobierno y no recuerdo que haya habido un proceso de tercerización que haya funcionado, que podamos decir fue exitoso. ¿No te acuerdas cuando Juan Carlos Sicafi era presidente del COEP, que hubo una conferencia de prensa del COEP para decir que las APP, las alianzas público-privadas en Honduras, se habían pervertido? Que en el mundo habían sido exitosas, pero que en Honduras se habían pervertido. Es correcto. Pero te quiero decir, es que aquí es de sorprenderse. Cuando se instaló este gobierno, yo escuché a Mauricio Ramos, el ministro de la CIT, cuestionando severamente ese peaje de la CA5, demonizándolo. Oíme, y lo escucho hace 10 días a Mauricio diciendo que fue lo mejor que hizo el gobierno de Jo. Y yo dije... Y le dije a mi compañero periodista, contrastame esas cosas, le digo, y a la producción va a buscar esa nota. ¿Cómo es que cuando llega dice, lo peor, esa alianza ahí, o esa concesión para que el peaje lo maneje esta empresa? Y lo escuchó la semana pasada. Bueno, me sorprendió, ¿verdad? Y yo no estoy juzgando, calificando si tiene o no razón Mauricio, pero lo escuché diciendo que fue lo mejor que hizo el gobierno de Juan Orlando Hernández, concederle el peaje a esa empresa. Y esto más, dice, y estamos negociando para que maneje el peaje del Canal Seco también. ¿Qué te parece? Renato, no acaba de entender esto. A mí no se me olvida un funcionario público internacional, no voy a decir el nombre, porque probablemente nos va a ver acá,
que un día me dijo a mí, Julio, a mí Honduras no deja de sorprenderme. Dice, es un país tropical y sin embargo aquí todo el mundo viene a patinarme. Por muy inteligente que sea el funcionario, todo el mundo patina en Honduras. Es por las contradicciones, porque somos muy coyunturales. En oposición manejamos un discurso y ya cuando estamos en el gobierno manejamos otro. Pero bueno, se está pronunciando el gerente de la ANE y ministro de Energía, Eric Tejada, dice, el artículo 3 de la Ley Especial de Energía o Reforma Energética establece que el Estado de Honduras, a través de la ANE, como empresa pública, es la responsable del área de la distribución en aras de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a la población urbana y rural del país. En ese sentido, la actual gerencia de la ANE y su unidad de alumbrado público no darán ni un paso para privatizar o tercerizar dichos servicios. Y entonces, bueno, y entonces no estamos hablando nada. Y entonces para que se publique eso en la Gaceta, Luis. Para que se hace el PCM. Es un acuerdo de la CRE. Sí, es un acuerdo de la CRE que se publica. Sí. Entonces, ¿para qué si no van a tercerizar? Digamos, yo siento, Renato, que el gran problema que tenemos en el Estado de Honduras, digamos, mi maestro Julio me enseñó mucho de esto en macroeconomía, es cómo la falta de un plan y una estrategia de país nos ha llevado a la improvisación permanente. La oferta y demanda de los bienes del Estado no tienen un punto de equilibrio en Honduras. La demanda ha sobrepasado la oferta y la improvisación y la incapacidad del Estado ha agravado la situación en la que estamos. Estaba mencionando el licenciado, mire, si antes no fue productiva la ENE, ¿por qué creemos que ahora sí? Pero en la década de los 90 la ENE vendía energía a Centroamérica y la ENE era una empresa altamente rentable. ¿Y por qué 30 años después, 20 años después, la ENE está quebrada y es incapaz de brindar un servicio? Yo atribuyo a la improvisación, pero atribuyo también a la falta de una carrera civil, a la falta de una carrera profesional en las áreas de servicio público que realmente le permita a las instituciones del Estado tener personas capaces, no solo de tomar decisiones, Renato, porque a veces estamos pensando en quién es el gerente del ENE. El gerente del ENE no es quien hace la parte operativa y técnica. Y a veces solo nos centramos en los ministros, en los secretarios, en los directores. Me parece que también es importante pensar en toda esta burocracia que desconoce el funcionamiento institucional. Y entonces ahora se improvisa, salen publicando en la Gaceta de que se va a tercerizar a empresas que se constituyan para eso y ahora está diciendo el ministro que no. Entonces, me parece que se juega y siento que los políticos en Honduras están jugando a apoyar a ver hasta dónde aguanta el pueblo. Pero eso desde el momento que está publicado es aplicable. Sí, y sobre esta temática yo sé que la licenciada Lilian Rivera fue subsecretaria de Finanzas, también tiene opinión, si aquí ha venido a debatir temas complejísimos de finanzas al programa, licenciada. No, en línea de lo que dice Luis, de hecho la planificación en Honduras es una de las limitantes más fuertes que tenemos y aquí pues vemos un claro ejemplo donde la CRE, que es también parte de una institución del gobierno, que es el ente regulador de todo el tema del subsector eléctrico, venimos a ver pues con el mensaje del ministro como una contraposición de acciones, ¿verdad? Sí. Entonces sí es muy importante, como dice Julio, más allá de satanizar si esto es privado o no, es ver cuál es el modelo que están ofreciendo al pueblo y cómo eso se va a trasladar en beneficios, en mejorar la calidad del servicio que los hondureños recibimos. Sí, bueno, pues nos está llamando don Rafael Virgilio Padilla, el abogado Rafael Virgilio Padilla, que es el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, para referirse a este tema que ha denunciado ayer el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ustedes lo vieron ahí a Miguel Aguilar, el presidente del sindicato, y toda la junta directiva. ¿Y qué recogió el periodista Ulises Aguirre? Rafael Virgilio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato. Un saludo a sus invitados. No tengo televisión por ahora, pero les mando un saludo a todos. Bueno, quería desmentir la noticia en el sentido de que no hay ninguna voluntad de privatización, sin juzgar si es buena o mala. Nosotros nos limitamos a hacer una normativa y te explico de que en Honduras hay al menos 5 distribuidoras de energía eléctrica, entre ellas la ENE. En Roatán
hay un sistema aislado que la energía la distribuye una empresa privada, se llama Roatán Electric Company, igual en Utila, igual en Guanaja, igual en Puerto Lempira. Y nosotros nos limitamos a hacer una regulación para que cada empresa distribuidora pueda prestar el servicio de alumbrado público de la mejor manera posible. Pero la ley no establece, o bueno, la normativa que hemos construido no establece ningún mandato ni obligatoriedad para privatizar. Nosotros invitamos a que cada empresa distribuidora pueda armar una unidad de negocios independiente de la distribución, independiente de la generación, independiente de la transmisión, para que sea más eficiente. Pero el hecho de que queramos privatizar o invitamos a privatizar o estimulamos a privatizar es absolutamente falso. Solo quiero hacer esa aclaración. Decirte también que esta normativa estuvo sometida 30 días al escrutinio popular. Cada normativa que nosotros hacemos, lo hacemos en consulta con toda la población. Y por lo regular intervienen los generadores, los distribuidores, EH cuando estaba en servicio, las municipalidades, las asociaciones de generadores. O sea que es algo totalmente transparente. Nosotros no tenemos ningún afán en ir en contra de la corriente y la política del gobierno, que fortalecer la ENE en lugar de privatizarla. Así que quiero hacerte únicamente la aclaración para que quede fielmente establecido que no hay ninguna intención de privatizar nada. Bueno, aquí me está llamando Miguel Aguilar para decirme que es todo lo contrario, que sí, que él sostiene lo que ha denunciado, pero cualquier cosa lo llamamos Rafael Virgilio, porque ya se nos está yendo el tiempo a las 7:33 minutos y Miguel aquí me está diciendo. Estoy para servirte, Renato, pero vuelvo a aclararte. No hay ninguna intención de privatizar nada y la normativa, bueno, si Miguel tiene algún reclamo, yo creería que debió haberlo hecho cuando la normativa estuvo sometida al escrutinio popular. Invitarlo a que vea la página donde nosotros publicamos todas nuestras acciones sin ocultarle nada a nadie, ¿verdad? Dice que ellos la pararon la primera vez cuando en el gobierno dejó, quisieron tercerizar el alumbrado público. Ya nosotros la paramos, dice. Pero esta vez la están reactivando en el gobierno, dice, con ese acuerdo de la CRE. Renato, bueno, yo tengo los mejores conceptos de Miguel, quizás esté muy nervioso, muy cuidado de lo que puede pasar, pero él puede tener toda la confianza en la CRE, invitarlo a acercarse a la CRE para darle las explicaciones necesarias con los técnicos, con el equipo que tenemos, que es un equipo de altísima calidad. Ya te llama Carlos. Y desmentir cualquier duda que él tenga. Aquí va a intervenir Miguel Aguilar, que no está de acuerdo con lo que está diciendo Rafael Virgilio Padilla, ya en cuestión de segundos. Y con Miguel voy a terminar porque no quiero que se nos consuman más minutos, con este tema, porque si no dejamos cojo el siguiente tema para el que venimos. Y ya la producción me está buscando también esas expresiones del ministro de la CIT, de Infraestructura, que fue lo mejor que dejó el gobierno, dejó la concesión de ese peaje a esta empresa de capital ecuatoriano, la CA5. ¿Y qué esto más? Ya llevan 7 meses negociando para que también ellos administren el peaje del Canal Seco. Cuando comenzó el gobierno dijo, no, eso es parte de todos los actos de corrupción que
que se hicieron en el pasado. Miguel, aquí don Rafael Virgilio Padilla dice que en ningún momento están pensando ellos en tercerizar el alumbrado público. Adelante, Miguel. Licenciado Renato, saludos, saludos al pueblo hondureño. La muestra clara es la Gaceta, el documento donde la Comisión Reguladora, para nosotros en un zarpazo, pretende abrir un camino y llegar en la búsqueda de un operador privado y tercerizar el alumbrado público. Este proceso lo paramos en el gobierno pasado y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica está dando ese paso que no lo permitimos que lo dieran en el gobierno pasado y poner en condiciones listo para que bajo el fideicomiso del alumbrado público vayan en la búsqueda de un operador. Estos son los primeros pasos y me parece que la Comisión Reguladora está como en contravía de lo que ya establece la ley de energía eléctrica reformada y en contravía del proceso de la vigencia pública del ENE. O sea que sí se va tras ese asunto de la tercerización del alumbrado. Ahí está claro, porque esa norma técnica son los primeros pasos. Y alumbrado público hay una facturación de arriba de 52 millones mensuales que nosotros hemos propuesto que se cree un bolsón especial para que desde esa facturación se liciten luminarias atendidas por la empresa estatal. Se licite todo lo que corresponde a iluminación, que hay una gran necesidad en la población en todo el país, pero desde el ángulo estatal. Pero hoy la Comisión Reguladora viene y establece ya mecanismos para abrir ese camino en la búsqueda de un privado tercerizado alumbrado público. No me pueden dar a tol con el dedo a estas alturas. No. Si el gobierno pasado intentó hacer lo mismo, y cómo que estos refundacionales de la Comisión Reguladora están haciendo esa norma técnica orientada a llevar a la tercerización del alumbrado público. Es inaceptable. No hay justificación y no tendrán argumento alguno Virgilio Padilla y el otro ingeniero que tienen ahí de comisionado de lo que hicieron en la Gaceta. Y nosotros en este espacio de frente a frente le hacemos un llamado respetuoso al señor ministro Eric Tejada, que intervenga en este asunto, porque al final le van a tirar la chihuahua a la ENE. Van a decir, no, la ENE fue la que decidió. No, es la ENE, cuando ellos son los que han empezado este camino que está en contravía de la política energética que ha trazado la presidenta Xiomara Castro. Él dice que como hay varias empresas que suministran energía eléctrica en algunos lugares de la geografía nacional, lo que les permitirán es que ellos con discrecionalidad decidan cómo manejar el asunto del alumbrado público. Es lo que le entendí yo a Rafael Virgilio hace unos segunditos. Pero eso es el mecanismo entonces donde ya un tercero va a operar alumbrado público en una región, en otra región, en otra región, y en este caso lo está haciendo el estatal. Sí. Lo que están abriendo es un camino para que, digamos, en colonias privadas donde el privado construye su iluminación, ese privado controle su iluminación, ese privado dote de logística, cambie de logística, atienda al cliente, responda al cliente. Eso que es tercerización, no hay ninguna justificación. Virgilio Padilla y Lucho Wilfredo, creo que sea otro ingeniero que está ahí, ellos son los de este zarpazo en contra de los intereses de la vigencia pública del ENE. Solo quédate un minuto en la línea telefónica porque sigue don Rafael Virgilio. ¿Sí, Rafael Virgilio? Vuelvo a repetirlo, en la CRE nunca se ha hablado de privatización, es una regulación para que los distribuidores tengan su propia unidad de alumbrado público. No, para hacer una privatización tendría que haber una licitación, una invitación a oferentes, una alianza público-privada, cualquier cosa, pero nosotros nunca hemos hablado de privatización. Estamos haciendo una regulación. La normativa estuvo expuesta al escrutinio público en su momento y nosotros lo que queremos es fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Esa es la política del Estado. Creemos de que la privatización ha dado muy malos resultados en Honduras. Creemos en el hondureño. No tiene por qué temer nada.
y además la normativa ni siquiera sugiere o impulsa u ordena la privatización. Es decir, yo creo que es levantar polvo, atacar sin sentido el trabajo que estamos haciendo diligentemente. Yo lo invito a Miguel a acercarse a la CRE para darle una explicación puntual y que usted, Renato, pueda seguir con su programa normal. Pero le doy mi palabra, le doy todo el profesionalismo que pueda tener para aclararle que no hay ninguna privatización. Bien, termino con Miguel. Miguel. Bueno, yo creo que esto era normal, que empezara el señor Vigilio Padilla y el ingeniero Wilfredo, que son los responsables directos de esto, y me parece que han sorprendido, no sé si al gobierno o al ENE en mandar a la Gaceta esto. No hay justificación en la documentación de ese documento de la Gaceta. Ahí establece los procedimientos de control, de operación y del proceso que van a hacer bajo esa norma técnica, y hoy entonces se van a justificar. Pero en el fondo, ese es el inicio del proceso en la búsqueda de una operación para buscar un tercero o un operador que maneje el alumbrado público. Eso es inaceptable y tendrá, respetuosamente le solicitamos al ministro Eric Tejada que intervenir, o a la ministra Rixi Moncada que intervenga, o a la Junta Directiva del ENE que intervenga. No puede ser que la Comisión Reguladora tenga un zarpazo en un acto unilateral, violentando lo que establece la ley reformada por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, y dejando en bandeja de plata un camino para que el alumbrado público vaya a ser tercerizado, licenciado Renato. Bueno, aquí lo dejo y en el transcurso del día nuestros periodistas de TN5 Estelar van a darle seguimiento a este asunto para que a las 9 de la noche usted tenga más elementos sobre esto que está denunciando. Y miren ustedes quién lo está denunciando. Lo está denunciando el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que tenía acciones en la empresa de Energía Honduras. Es decir, tampoco yo quiero demeritar lo que me está diciendo Rafael Padilla. El comisionado presidente de la CRE. Sí. Pero ahí está esta contradicción. Miren de la manera como habla Miguel. Dice, nos quieren dar un zarpazo. Bueno, ahí lo dejamos. Retomamos el tema que nos concita primariamente esta mañana aquí en el set de Frente a Frente. Lucecita Madrid. Después de ella la pausa y venimos al debate. El tema del día en pantalla. ¿Cómo califica usted los escandalosos aumentos salariales en instituciones inmersas en crisis financieras o esperar que estas medios se saneen para incrementarse los sueldos? Comparta su opinión. Damos lectura a sus mensajes compartidos a través de nuestra cuenta de X, Daniel Flores. Los funcionarios públicos siempre ponen en primer lugar sus intereses personales y de grupo, nunca priorizan el bien común. Los invito para que cada vez que vayan a tomar una decisión primero se pregunten, ¿contribuye esto al bienestar común? Ismael Cepeda, debemos comprender que la dinámica del poder es diferente cuando ya se gobierna versus cuando sos oposición. Ahora se disfruta de privilegios, jugoso sueldo, se tiene prados y guardaespaldas, contrata familiares y amigos. Eso nubla al más inteligente, no digamos al más P. Comparte el televidente Marco Matamoros. Buenos días. Como panelista, analizar la categoría del puesto, conquistas sindicales, presupuestos de instituciones y su impacto. Ese salario lo ganan muchos funcionarios, ministros y asesores. Es regular y hacer control de salarios de forma permanente. Edín comparte, no hay manera de explicar esos aumentos cuando un puesto en empresa privada se da. Un aumento viene de una evaluación en el desempeño de indicadores que se ponen por meta en cumplir, o también si a un determinado puesto se le aumentan las actividades cuando se reduce el personal. Henry Ávila, es penoso lo que pasa en los gobiernos de Honduras. Todos nos equivocamos con Libre, pensamos que esta vez sería diferente, pero más bien salió peor. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales.
redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Te mejoramos cualquier cotización de la competencia. Los precios más bajos, 120% garantizados. Miren, varias instituciones, sus titulares se incrementaron el salario. Pero comencemos con el Seguro Social. Para comenzar, los miembros de la Junta Directiva reactivaron las dietas de 10.000 empiras. Y al menos sesionan 4 veces al mes. Ahí son 40.000 empiras. El director... Por miembro. Por miembro, sí, por miembro. Y me dicen que hasta los suplentes también reciben la dieta. Yo aquí no quiero poner en duda la capacidad profesional del director del Seguro Social, del doctor Gaspar Rodríguez. No venimos a calificar así aquí su nivel formativo, porque me dicen que es muy bueno. Pero en esa crisis financiera del seguro, donde hace falta de todo, un aumento de 64.000, 67.000 empiras de un solo plumazo. La gente la que ha reaccionado, ahí tenemos los BTR de TN5, indignada, ¿cómo es posible? Aquí no hay esto, no hay lo otro. ¿Cómo es posible que en esta coyuntura se estén incrementando el salario de esa manera? Eso no es ético, nos dicen. Voy a comenzar con la licenciada Lilian Rivera. Ella fue subsecretaria de Finanzas. ¿Cómo valorar como pueblo, cómo entender estos comportamientos y actitudes del funcionario público? Yo entiendo que la gobernante les dijo al comienzo de su gestión, por favor, reduzcanse el salario. Este país no está para esos jugosos salarios. Y quienes brincaron de inmediato fueron los diputados, los que en oposición andan diciéndole al pueblo que piensan como pueblo, que son propobres y que ya verán cómo las cosas van a cambiar. Fueron los primeros que se opusieron a reducir salarios. Entonces, ¿puede explicarme, licenciada Rivera, cómo entender como pueblo estos comportamientos de los políticos ya convertidos en funcionarios públicos? Nuevamente, buenos días y agradecer esta oportunidad de estar aquí. Este tema pues viene trabajando hace muchos años. En Honduras hay una inexistencia de una política salarial que regule toda esta situación y anualmente vemos incrementos en el presupuesto general de la República. A inicios de este gobierno, la presidenta tomó la iniciativa de disminuir, de proponer que ningún funcionario pudiera ganar más de lo que ganaba ella, ¿verdad? Que actualmente son 137.000 empiras. Lo vimos pues como pueblo muy positivo, un mensaje muy esperanzador y con una promesa de cambio. Sin embargo, lo que estamos viendo con estos incrementos recientes de algunos funcionarios de instituciones descentralizadas es un mensaje inconsistente con los lineamientos que la presidenta dio y con la realidad que actualmente estamos viviendo. El Seguro Social, el mismo director lo ha expresado en medios de comunicación que tiene alrededor de 2.000 millones menos de lempiras en su presupuesto, producto de la derogación de la ley del tema de protección social. Entonces ahí donde uno ve estas inconsistencias, cómo es que está en crisis el Instituto Hondureño de Seguridad Social y lo vemos pues en la calidad de atención que se brinda a la población, la escasez de medicamentos versus el aumento salarial que se está dando, ¿verdad? Entonces sí es importante que el gobierno avance en esa política salarial como un mecanismo habilitante para modernizar todo el tema de servicio civil, ¿verdad? Que en Honduras también es otro de los desafíos que bueno, Julio sabe también, hace muchos años se viene hablando de eso y no vemos ningún avance en concreto. Sí, mira que el de Banadesa, Luis, el de Banadesa dice, no me podía incrementar el salario, dice, porque esta empresa estaba quebrada cuando nosotros venimos. ¿Y cuándo fue que llegaron? Hace poco, fue el año 2022, el año pasado. Pero como ahora está ya saneada, dice, ahora sí puedo incrementarme. ¿Qué sentido del ahorro? ¿Qué sentido de la austeridad? Pero es que además, Renato, no está saneada por la excelencia en la operatividad del banco, correcto, sino que fue muy bien. porque el gobierno le pasó 1.000 millones. Sí, así es facilito sanear una empresa. Y entonces, ¿cómo entender estos comportamientos? Digamos, yo siento, Renato, que esto es algo ya incrustado en el funcionario público. O sea, es algo que venimos viviendo en los últimos 40 años, no es algo nuevo. Lo que nos está chocando en este momento es que la promesa del actual gobierno es que no iba a pasar esto, ¿no?
Si hubiese seguido el Partido Nacional, diríamos, bueno, es que estos hacen lo mismo siempre. Y estaríamos enojados porque siguen haciendo lo mismo. Entonces creo que lo primero que afecta al ideario de nosotros los hondureños es que prometieron que no iba a pasar. Segundo, creo que el Estado de Honduras carece, y estoy totalmente de acuerdo, en una escala salarial definida por cargos y rangos. Y no es cierto que ser funcionario público en Honduras es un sinónimo de acceso a recursos, porque usted tiene altos funcionarios como Banadesa, que se están aumentando el 34% de su salario, el seguro social, casi el 50% de su salario más dietas, pero tenemos funcionarios públicos que ganan el salario mínimo. Entonces hay una brecha salarial demasiado grande entre las altas autoridades, que son puestos de confianza, que son gente, amigos de los gobernantes de turno, y toda este montón de burocracia que entra por haber militado en un partido político. A mí me parece que la conducta que existe en el funcionamiento de las instituciones públicas por parte de quien aspira a ellos es precisamente eso. ¿Cuánto puedo ir a ganar? ¿Cuánto puedo obtener? Y en el peor de los casos, Renato, ¿cuánto puedo ir a robar? Mire, yo dando clases en una universidad privada, una alumna, le voy a contar este ejemplo, una alumna de clase media alta que paga una universidad cara, me dijo al final de la clase, licenciado, cuando yo me gradúe, me dijo, yo quiero entrar a trabajar al gobierno. Yo en ese entonces trabajaba en el Consejo Nacional Anticorrupción. Ah, sí, le dijo, y estábamos hablando del servicio público y esas cosas en la clase. Ay, ¿y en qué quiere servir? No, me dice, para robar lo más que pueda a los 4 años y solucionar mi vida. De clase media alta, licenciado. Entonces uno se da cuenta de que el ideario del ciudadano, sin importar la clase social, la clase económica o su cultura, es, llego al gobierno para robar o llego al gobierno para ganar bien durante el tiempo que esté ahí, porque fuera del gobierno hay muy pocas posibilidades de poder tener un ingreso decente en Honduras. Entonces yo siento que al final todos estos funcionarios se les olvida que llegan ahí para brindar un servicio a la comunidad y no para servirse del bien del Estado. Y eso es preocupante, porque al final nosotros estamos eligiendo gobiernos, estamos eligiendo autoridades que una vez que toman el poder olvidan la razón social por la que luchaban por el poder. Y eso nos genera un debilitamiento institucional grave, una falta de acceso de servicio del Estado, porque mire, se puede haber inyectado mucho dinero, por ejemplo, a Banadesa, pero entre el 80 y 85% del presupuesto de cada institución se va en sueldos y salarios. De ahí el restante 20, 15% queda para la inversión y la ejecución, que incluye gastos administrativos como rentas, energía eléctrica, papelería. Después de que gasta o ejecuta toda esta parte administrativa, queda muy poco para atender al ciudadano. Y es por eso que el Seguro Social, por ejemplo, que no es un ente público, desde mi perspectiva es un ente que pinta más a privado que a público. ¿Por qué razón? Porque todos los que estamos aquí todos los meses damos nuestro aporte al Seguro Social y el contratante pone la otra parte. Entonces, digamos, lo que en nombre de Luis León debe llegar al Seguro Social llega todos los meses. Igual de Julio, igual de Renato, etc. Entonces, si tiene 10,000 derechohabientes, por decir un número, hay 10,000 aportaciones que ya están por ley obligadas a recibirse. A todos nos deducen el Seguro Social. Entonces uno pregunta, ¿cómo es posible que todos paguemos el seguro y que usted vaya y que no hayan doctores que... Mire, es deplorable ir al Seguro Social. Yo he estado noches en el Seguro Social durmiendo en el piso, en el Seguro Social, cuidando a mi mamá, esperando a ver si en cuidados intensivos un doctor se anima a revisarlo. O sea, es vergonzoso, Renato, cuando todos estamos pagándolo. ¿Por qué? Porque la alta burocracia y el pensamiento del funcionario público es, yo llego, y vamos a omitir nombres, pero yo llego y me van a dar carro, me van a dar cuánto voy a ganar, cuáles son mis beneficios, me van a dar tarjeta de crédito, voy a tener dieta, voy a tener gastos de representación y no qué voy a ir a servir. Y yo realmente me siento como un hondureño altamente ofendido, no porque no se tenga un derecho de incremento salarial, yo creo que todos aspiramos a ganar más,
porque vivimos en un país donde solo la canasta básica nos cuesta 17.000 lempiras. Estamos hablando de que en las condiciones en las que nos encontramos, Renato, financieramente, que no son nuevas, son arrastradas a lo largo de los años, no hemos sido capaces de darle respuesta al pueblo hondureño, pero sí somos capaces de aumentarnos nuestros salarios, solo porque creo que mi cargo es de alta importancia. Y lo que choca también, y usted lo debe saber, que la mayor parte de los tributos que recauda el gobierno, y que los recauda porque quienes pagamos impuestos sobre la renta, impuestos sobre venta y todos los impuestos que cobra el Estado, se van entre el pago al servicio de la deuda y la masa salarial. Y casi no queda dinero para mejorar hospitales, casi no queda dinero para mejorar carreteras, casi no queda dinero para mejorar la calidad educativa, entre otras cosas. Mire qué chocante, mire qué chocante. Segundo, Julio, estas son las cosas que no entiendo. ¿Cómo es que viene la gobernante y ordena que nadie debe ganar más que ella? Y a la hora de la hora, aquí, por lo menos en el Ejecutivo, casi nadie respetó la decisión de la gobernante. A ver, mira, voy a leerte un pensamiento de Bertrand Russell que me llamó la atención a propósito de lo que dijiste antes y luego te contesto eso. Dice Bertrand Russell, Premio Nobel de la Paz, ¿no? Dice, de literatura, perdón, dice, gran parte de lo que aparenta ser idealismo es amor encubierto al poder. Gran parte de lo que aparenta ser idealismo es amor encubierto al poder. La gente cuando está fuera del poder es idealista, ¿verdad? Y dice, vamos a hacer esto, yo soy pueblo. Lo que decía, yo soy pueblo, ¿verdad? Soy de izquierdas. Pero una vez que estás en el poder, te olvidó del idealismo, ¿verdad? Y es muy natural. Mira, aquí yo creo que Lilian es la más calificada por su experiencia en finanzas. Yo apenas estuve 6, 7 años en finanzas, pero ella trabajó mucho temas de presupuesto. Y hay un elemento importante. Es cierto que la ministra de Finanzas el año pasado dio 2 conferencias de prensa. Yo estuve invitada, por cierto, a una allá en Casa Presidencial, donde ella hizo la presentación cuando dijo que el Estado hondureño estaba quebrado. La primera que dices. Sí, la primera conferencia que se dio a nivel de gobierno, ¿verdad?, sobre ese tema. Y se habló, entonces, fue en esa presentación justamente donde ella dijo que uno de los mandatos fundamentales era que nadie debía ganar más que la presidenta. Ahora, hay que entender algo, Renato, y lo que dice el tinglado legal hondureño, ¿verdad? Las empresas públicas y las instituciones descentralizadas se gobiernan solas, ¿verdad? Son autonómicas y se rigen únicamente por lo que dicen sus estatutos, es decir, sus leyes orgánicas, y también lo que dicen las disposiciones generales de presupuesto. Y a esto quiero ir, ¿verdad? Porque ahí es donde la Secretaría de Finanzas tiene el poder de definir. Y ahí es donde, si un gerente o si una junta directiva, ya ha pasado, se toma atribuciones que están fuera de lo que dice su ley orgánica o lo que dicen las disposiciones generales de presupuesto, pueden ser acusados de abuso de poder y metidos a la cárcel. Entonces la pregunta es, Lilian, vos que estás tan acostumbrada a ver el presupuesto, tan estudiosa del presupuesto, decían las disposiciones generales del presupuesto 2022 y 2023 y ahora la que ya tenemos en la mano, la del 2024, hacían esta prohibición explícita, porque si es así, es ilegal lo que hizo la Junta Directiva del Seguro Social y lo que hizo el gerente. Decían, es prohibido que nadie, ya sea del sector descentralizado o del sector centralizado, gane más que lo que gana la presidencia de la República. Si lo decía taxativamente, están cometiendo delitos esos funcionarios y hay que castigarlos. Si no, lo siento, pero eso fue simplemente un discurso. Un discurso, sí, ¿verdad? Que estamos quebrados y que nadie va a ganar más que la presidenta. Pero yo te digo una cosa, la ley orgánica de los institutos le da la atribución a la junta directiva de cada uno de ellos a definir su presupuesto y a decir cuánto van a ganar. Yo, te lo digo sinceramente, voy a decir algo que probablemente... Mira, yo soy de la junta directiva del COEP y yo le pregunté una vez al presidente, oye, ¿y dan dietas por las reuniones? No, me dice, esto es un voluntariado, vos estás aquí por amor. Bueno,
Está bien, ¿verdad? Está bien, no hay problema, ¿verdad? Estoy en otra junta directiva también de una organización financiera, y ahí sí me dan una dieta por ir a las reuniones, porque yo soy miembro externo de la junta directiva, no trabajo ahí, me dan una dieta, ¿verdad? Pero yo creo que, oíme, si vos, por ejemplo, la junta directiva de la ENE, bueno, yo fui de la junta directiva de la ENE cuando estuve en el gobierno, yo ganaba mi salario como ministro. A mí jamás se me ocurrió que iba a ganar una dieta por ir a una junta directiva. Esa era parte de la minuta de mis deberes como ministro, ¿verdad? Que pertenecía a una junta directiva. No sé si en el caso del Seguro Social, debido a que hay representantes, por ejemplo, del sector obrero y del sector empresarial, eso les da a ellos la posibilidad de ganar una dieta, pero a mí me parece que no, porque si yo soy miembro del COEP, por ejemplo, ¿verdad?, y voy en representación del COEP a la junta directiva del Seguro Social, yo asumo que yo gano un salario, ¿verdad? En el COEP o en donde sea, ¿no? En la institución donde trabajo, entonces no veo por qué tienen que pagarse dietas, pero esa es una atribución de ellos y entiendo que se las da la ley. Entonces la pregunta aquí es, ¿se hizo realmente en las disposiciones generales presupuestarias del 2022, 2023 y ahora 2024 ese mandato? Y fue aprobado por el Congreso Nacional, porque al final quien aprueba el presupuesto y ese anteproyecto es el Congreso. ¿Se hizo? ¿Los diputados lo aprobaron? ¿O solo fue un discurso? Un discurso romántico para mitigar el malestar de la población. Es la pregunta que se hace Julio Raudales. El discurso de la presidenta de que nadie iba a ganar más que ella, ¿fue un discurso romántico de consumo público para mitigar inconformidades del pueblo o se ve reflejado en el presupuesto general de la República? Muy buena y oportuna tu intervención. Que eso es clave, ¿no? No, de hecho, esa instrucción, ese lineamiento girado desde la Presidencia de la República quedó plasmado en una disposición presupuestaria. Eso es legal. Sin embargo, sucede que con las empresas descentralizadas tienen conquistas laborales, están los contratos colectivos, que esos contratos colectivos, esas conquistas internacionalmente tienen un peso. Entonces, ahí es donde viene el tema que hasta lo veíamos en los medios de comunicación, hasta dónde es ético hacer cumplir un contrato colectivo, una conquista laboral, cuando la empresa está quebrada o está en crisis. Entonces, ahí siempre es ese debate de que realmente en qué momento sí debería de hacerse un ajuste salarial producto de un contrato colectivo y cuando no. Y en el caso pues, del Seguro Social es evidente, el mismo director del Seguro Social lo ha expresado, la condición financiera del instituto es mala, es precaria, y cómo es que se están dando incrementos salariales. Aparte de eso, la presidenta dio el lineamiento general para todos. Sin embargo, como digo, aquí sucede que con las instituciones descentralizadas están estas conquistas laborales. Entonces, es más cómodo, pudiéramos decir, para el funcionario agarrarse del contrato colectivo, donde está su conquista salarial, que dar cumplimiento a un mandato de la Presidenta de la República. Sí, pero hay un conflicto de leyes entonces, sí, porque correcto. El contrato colectivo entiendo yo que es una ley, ¿verdad? Los contratos no son aprobados por el Congreso Nacional. ¿O sí? Porque entonces tiene más peso lo que diga la disposición general presupuestaria. Y además, por otro lado, Renato, yo creo que está bien. Mira, lo de los contratos colectivos, ¿verdad? Es un asunto que está es decir, los sindicatos tienen esa prerrogativa. Pero yo creo que el director del seguro o el gerente de una empresa pública, de lo que sea, ¿verdad? No es patronal, no está en el área sindical, es patronal. Entonces, ¿a cuenta de qué va a venir una junta directiva a aprobarle? Porque también hay que decir esto. Probablemente, voy a especular, no debería hacerlo, pero probablemente esto es producto de una negociación. La junta directiva le dice al gerente, yo te apruebo tu aumento salarial si vos me aprobás la dieta también a mí, ¿verdad? Cosa que lo que denota es una actitud antiética e irresponsable por parte de quienes administran
los fondos públicos. Porque fíjate que te escuché cuando dijiste, cuando hablaste sobre el tema del seguro social, que es casi como que fuera una empresa privada. Es que, discúlpame, pero todos, Luisito, todas las instituciones públicas son financiadas por nosotros. Sí, pero esta no es vía tributaria. No, yo sé, pero el tributo también es algo de mi ingreso que a mí me quitan para financiar. Yo estoy de acuerdo, porque esto depende un poco de tu salario, vos aportás en base a tu, porque aportás tu cuota de trabajador, los patronos también aportan por vos y eso se financia de otra manera, no es tributario. Pero todo el tinglado público, salvo las empresas como la ENE, el SANAA y otras en donde se tienen que financiar con lo que pagamos nosotros por el servicio, que eso ya funciona como una empresa, ahí sí, el caso del Seguro Social es también un impuesto que a mí me ponen. Yo no uso nunca el Seguro Social, nunca. Yo no recuerdo la última vez que fui al Seguro Social y sin embargo tengo que aportar. ¿No? Mira, quiere participar el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, don Daniel Fortín, y el secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Santos, después de la pausa comercial. Como hemos mezclado tantos elementos, claro, tengo reacciones a todo lo que se ha dicho. Y me dice aquí un estimado funcionario público, a Mauricio Ramos se le caerían los dientes si de su boca saliera un cumplido para Jo. José Miguel Barahona Álvarez. Hay un contrato de concesión por 25 años, de los cuales solo han pasado 8. Nosotros le apuntamos a disolver el contrato de concesión con COVID. En menos de un año y medio, el discurso del secretario de Infraestructura y Transporte cambió. Ahora la concesión con COVID Honduras es la mejor herencia del régimen de Juan Orlando Hernández, cuando hasta hace unos meses todo apuntaba a la disolución del contrato. La única concesión que funciona en este país es la CA5 con COVID, es la única. De todas han fracasado. ADASA, corredor turístico, una estafa para el país. Ahí la dejaron tirada, esa carretera. Cuando ya le ordeñaron todo lo que le podían ordeñar, porque estafaron no solo a Estados Unidos, también estafaron al sistema financiero, ahí la dejaron tirada. La otra intención de COPSA, que es la carretera occidente, otra estafa. Es más, el trabajo de la empresa ecuatoriana es tan valorado por la administración Castro que desde hace 7 meses negocian la posibilidad de adjudicarle la concesión del Canal Seco. El Canal Seco no se le ha adjudicado ese tramo a COVID. COVID lo tiene que recibir. Entonces está en este momento en discusión en los acuerdos para poder manejar y reescribir los tratos de esa concesión. Y ellos están completamente abiertos. Y llevamos casi 7 meses negociando ese adendum a contrato. Ramos indicó que las conversaciones con la concesionaria avanzan y que el propósito... Bueno, y eso no es piropo. Por 25 años, llevamos 8. No, eso hay que terminar. Eso fue lo mejor que hicieron. Eso es un piropo. Es un piropo. Y esto más, estamos negociando que el peaje lo manejen ellos en el Canal Seco. Eso es doble piropo. Mire, yo no digo estas cosas para venir aquí y confrontar solo por confrontar. Yo soy de los que creo que las cosas buenas que se hagan hay que destacarlas. Pero no podemos dejar a un lado estas contradicciones tampoco, ¿verdad? Y antes que intervenga Daniel Fortín y el ministro de la Presidencia, aquí les hago un resumen de todos estos incrementos salariales para que hayan suficientes insumos en las participaciones de ustedes y en los comentarios de nuestros panelistas. El elevado aumento salarial de hasta 64.000 empiras para el director ejecutivo del Seguro Social, Gaspar Rodríguez, no es el único que se constata en el Instituto de Acceso a la Información Pública. En otras 7 instituciones estatales, los directivos también se subieron el salario. El presidente ejecutivo del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola,
Banadesa, Erling Mengíbar pasó de ganar 90.000 a 142.700, es decir, su salario creció en 52.740 lempiras por mes durante el 2023. El funcionario asegura que durante 2022 se mantuvo con un menor salario por la situación de quiebra en la que encontraron el banco, pero que eso se superó e incluso considera que el incremento salarial del 59% se queda corto en comparación con el resto de los directivos en la banca nacional. Habría que hacer los cálculos del IPC, pero debería de andar alrededor de 170.000 lempiras. Si ustedes comparan los salarios de la presidencia del Banco Central, de los 3 bancos estatales del Estado, del Banprovi y de Banadesa, se darán cuenta que es el más bajo realmente, es mucho más bajo el de Banadesa que el del resto, justamente porque tomamos esa decisión. La presidenta del Banco Central, Rebeca Santos, es un caso aparte, porque indistintamente del reciente aumento salarial de 13.500 lempiras en el 2023, fue la funcionaria que en el inicio de la presente administración se rebajó su sueldo de 270.000 a 135.000 lempiras. En la actualidad su salario es de 148.554 lempiras. El presidente del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, Banprovi, Edwin Araque, también se había bajado su salario en 2022, sin embargo para este año volvió a subirse el 10%. Antes devengaba 215.900 lempiras, ahora gana 237.135 lempiras, 21.000 más. El comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Marcio Sierra, se incrementó sus ingresos en más de 23.000 lempiras mensuales. En 2022 ganaba 241.211 lempiras. Para agosto de 2023, el IAIP lo registra con 264.850 lempiras de salario. Estos incrementos son duramente criticados por el Consejo Nacional Anticorrupción, desde donde reprochan que los funcionarios aumenten sus ingresos, mientras en contraste no hay dinero suficiente ni para comprar textos escolares. Sin embargo, observamos el desproporcional uso de recursos para diferentes actividades como viáticos de funcionarios públicos, aumentos salariales. Entonces, ante ello vemos de que nuevamente se están repitiendo ese ciclo enfermo del pasado de poder destinar únicamente los pocos recursos con los que cuenta la administración pública para satisfacer los intereses y el beneficio de muy pocos y no de la población en general. Instituciones de previsión social también incrementaron la masa salarial. El coronel Alfredo Fabricio Erazo, gerente del Instituto de Previsión Militar, amplió a 30.000 lempiras su salario mensual, pasando de 89.600 lempiras a cobrar 119.741. El comisionado presidente del Instituto de Previsión Magisterial IMPREMA, Héctor Díaz, incrementó su salario de 160.000 a 171.824 lempiras. Y el director interino del INJUPEM, Amable de Jesús Hernández, también elevó sus ingresos de 178.500 a 187.470 lempiras mensuales. Ante la divulgación de estos salarios en el portal de transparencia, la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, cuestiona cuál es el verdadero compromiso e interés de los burócratas que hoy ganan más que la presidenta de la Nación. Incrementa la burocracia y al incrementar la burocracia se le resta dinero a la aportación que se puede dar en planes, en políticas públicas, en estrategias para temas, para el caso de salud, para el caso de educación, que deja de quizá implementarse ese tipo de dinámicas precisamente para estar pagando burocracia. La gran cantidad del presupuesto en Honduras y quitando la baja ejecución que existe se va en sueldos y salarios. Sin embargo, el comisionado presidente de IMPREMA justifica los aumentos de los directivos en la institución. Bueno, en este caso hay que decir que es un reajuste salarial y que para el caso particular del IMPREMA, los resultados que nosotros hemos obtenido en esta intervención y en este año 2023 son excepcionales, nunca antes vistos en la institución. El fondo está creciendo un 10% este año. Para 2023 se destinaron más de 75.700 millones de lempiras por concepto de las remuneraciones para los burócratas. Comparado al año 2022, esto representa un aumento total de 10.400 millones en gastos de salarios. En instituciones de previsión social y financieras con administración estatal es en donde se ha visto el incremento salarial de los altos mandos para este periodo fiscal 2023. Carlos Soto, Telenoticias. ¿Cómo vamos a mejorar? Entre servicio de deuda y masa salarial, ahí se va la recaudación de tributos. Sí, sí. No, definitivamente.
Es interesante hacer, ya Sí, que lo mencionaste, Renato. Solo permítame, para que no se nos aburran y se nos vayan porque nos están llamando. Daniel Fortín es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Daniel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato, y buenos días a los panelistas que están en el set en este momento y a todos sus teleauditorios. Un gusto poder tener la oportunidad. Yo solo quería hacer una pequeña reflexión para que sea un tema con sus distinguidos invitados de poderlo analizar en este momento. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos estado diciendo de que nosotros como país tenemos que hacer un plan de nación a corto, mediano y largo plazo que trascienda a todos los gobiernos. Pero eso tendría que ir de la mano con la carrera de el servicio civil, de que los empleados del gobierno sean permanentes, como en los países desarrollados, porque eso le da la continuidad y se seleccionan las mejores personas para manejar todas las empresas públicas y todos los ministerios de la mejor forma, con las mejores personas, no por color político. Esto lo que traería al final es un mejor gobierno, una mejor forma de poder manejar todas estas empresas gubernamentales, por decirlo de esta manera, y obviamente eso podría generar de que entonces esta gente tenga permanencia en sus sueldos y pueda compararse los sueldos también con las escalas salariales de la empresa privada y mantener una unidad entre la empresa privada y el gobierno, porque sí hay que ver de que es justo de que la gente que está trabajando por un largo tiempo pueda ganar lo mismo que podría ganar en una empresa privada, porque así le está dando, tiene su carrera y tiene su vida pues a largo plazo. Entonces yo sugiero que pudiéramos pensar en volver a meter el tema del servicio civil y poder hacer esto una carrera que las personas trabajen por muchos años o por toda su vida en las instituciones que así lo seleccionen. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias a ti, Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, don Rodolfo Pastor de María y Campos. También el ministro de la Presidencia está en comunicación con Frente a Frente. Ministro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Renato. Un gusto saludarte a ti, a tu audiencia, por supuesto a los panelistas. Me da gusto que tengamos esta discusión con los panelistas que has invitado, que son personas pues serias, que pueden aportar a este debate que creo que se debe dar. Es un debate público que es importante que se dé con transparencia, con responsabilidad, y que tienen además una experiencia pública, por ejemplo, con don Julio Raudales y con la viceministra, que les permite también entender y conocer precisamente lo complejo que es este entramado institucional que efectivamente permite abusos. Y yo quiero comenzar por decir eso. Es un abuso el que se comete cuando desde instituciones del Estado, del gobierno, se recetan este tipo de salarios altos, de aumentos elevados, en un momento en el que efectivamente el país atraviesa un periodo crítico de sus finanzas y de su historia. Es un abuso, no hay justificación. No es cierto que existan excusas y explicaciones que justifiquen darse estos aumentos, y yo no voy a defender aquí a quienes lo han hecho. Quiero sí aclarar algunas cosas y poner las cosas en perspectiva. Efectivamente, la presidenta Xiomara Castro al inicio de su gobierno hizo desde su liderazgo como la presidenta del Ejecutivo un llamado y giró una instrucción a sus funcionarias y funcionarios de no imponer salarios a esas máximas autoridades que fueran más elevados que el de ella misma. O sea, puso un tope, un límite. Y fue eso un mandato moral de parte de ella a sus funcionarias y funcionarios. Y si ustedes revisan, y me da gusto que el periodismo de investigación utilice los canales del Instituto de Acceso a la Información Pública para averiguar estos montos, ustedes van a ver ahí que ningún secretario de Estado, ninguna secretaria de Estado, efectivamente violenta ese mandato que la presidenta nos dio. Quienes estamos acompañando a la presidenta en su gabinete ganamos por debajo del sueldo del salario de la presidenta. En algunos casos, y esto varía de secretaría a secretaría, los salarios son significativamente más bajos.
Entonces, efectivamente, lo que hay ahí es una obediencia, una disciplina y una coherencia también, ética y moral, del mandato de la presidenta. Ahora, los casos que planteas en el reportaje aluden a instituciones de previsión y aluden a instituciones financieras y empresas descentralizadas. Y en este caso, Renato, y don Julio ya lo explicó con claridad, estas instituciones tienen autonomía administrativa, no dependen de el Ejecutivo. Nosotros tenemos en el Ejecutivo un régimen de servicio civil, que en teoría, ojo, en teoría, porque hasta ahora eso no ha sido el caso, pero en teoría el régimen de servicio civil efectivamente se encarga de regular, por un lado, quienes ingresan a ese servicio civil, que tengan las credenciales, los méritos, las capacidades, la formación necesaria, y por otra parte, de acuerdo a las responsabilidades asumidas, regular el salario que se le puede permitir. Y funciona hasta cierto punto, pero siempre se permite un grado de discrecionalidad y hay un grado de clientelismo político histórico, que permite que se distorsione el espíritu de esta regulación. Nosotros hemos trabajado y ahora estamos ya trabajando con la nueva autoridad de la Administración del Servicio Civil para regular eso, para poner eso en orden, para que exista, al menos dentro de los funcionarios públicos que se regulan por el régimen de servicio civil, una regulación estricta, rigurosa, que permita, número uno, filtrar a quienes se incorporan al régimen y número dos, poner topes, límites a los salarios que se pueden percibir y que sean acordes a los grados de responsabilidad. Sin embargo, en los casos que tú planteas, de nuevo, en estas instituciones de previsión social y en estas instituciones financieras, efectivamente ellos se regulan por sí mismos y hay juntas directivas que toman estas decisiones y que no tienen ninguna vinculación con la instrucción y con la autoridad del Poder Ejecutivo. Efectivamente se regulan por sus propias normas, incluso hay códigos distintos que nosotros no podemos infringir. Entonces yo creo que el debate debe estar centrado en que más allá del mandato moral que la presidenta hace con su llamado, de la instrucción que nos gira y del ejemplo que damos nosotros desde el Ejecutivo, tiene que emularse de parte de las autoridades de estas instituciones ese ejemplo. Y eso lo vimos, por ejemplo, en el caso de doña Rebeca Santos, que como presidenta del Banco Central nos planteó lo siguiente. Nos explicó que el Banco Central tiene un sistema, ¿verdad?, de escalafón que ella no puede violentar. Ella no le puede pedir en ese sentido a los demás directores, a las demás altas autoridades del Banco Central de Honduras que sacrifiquen el salario al que ya tienen derecho ellos por ese escalafón, por su trayectoria dentro de la institución. Pero ella decidió de manera personal, particular, reducirse en 50% ese salario, precisamente para hacer eco del llamado de la presidenta. Entonces yo creo que planteémonos un debate, aprovechemos el acceso a la información pública para poner en evidencia a quienes cometen abusos y reflexionemos como sociedad, como nación, justamente qué tipo de salarios son acordes a los grados de responsabilidad de quienes manejan estas instituciones. Y por otra parte, no permitamos que los salarios altos, los aumentos altos que algunas autoridades se recetan, que algunas juntas directivas se recetan, las dietas que se perciben a través de estas juntas directivas, nos distraigan de los problemas muchísimo más grandes de estas instituciones. Entonces sí, yo quisiera que el doctor Gaspar pues, nos explicara cómo él llega a la conclusión de recetarse este aumento. Efectivamente, el Seguro Social está en una crisis existencial prácticamente, pero yo diría, ¿por qué está el Seguro Social en esta crisis? No es cierto que se deba al alto salario de las autoridades, se debe a un descalabro estructural de esta institución y a un saqueo sistemático a lo largo de varios años de la misma. Y de la misma manera con Banadesa, por ejemplo. Hay instituciones muchísimo más sólidas, como el Banco Central de Honduras, que tienen pues otro tipo de éxito, ¿no? Pero en el caso del Seguro Social es el resultado de un saqueo de miles de millones de lempiras. No estamos hablando de un salario de 100,000 lempiras, 200,000 lempiras. Entonces, yo creo que al final del día, el tema de los salarios es importante debatirlo,
porque lo que demuestra es el compromiso ético y moral de los servidores públicos que asumen esa responsabilidad. Y es importante porque es simbólico, pero ojo, no es lo que va a determinar si esas instituciones son exitosas o no, o si esas instituciones tienen o no recursos para operar como deben operar, porque eso es distinto. Eso es un problema muchísimo más serio, muchísimo más estructural, y que además tiene que ver, como te digo, con temas de corrupción profundísimos, como el saqueo del Seguro Social. Entonces, eso, poner un poco en perspectiva las cosas, Renato, agradecerles la oportunidad del debate, y como te digo, las instituciones que ustedes han seleccionado como casos emblemáticos, efectivamente cada una de ellas se rige por su propio régimen y está administrada por juntas directivas y tiene autonomía administrativa del Ejecutivo. Bueno, muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Rodolfo Pastor de María y Campos. La cuestión es que son descentralizadas, pero siempre son inyectadas con dineros públicos, sí, ¿verdad? Ese es el puntito a debatir después de la pausa. Okay. Ese es el puntito a debatir después de la pausa. Siempre hay dinero público de por medio. Siempre, siempre. Así que vamos a la pausa y reflexionaremos sobre lo que ha dicho don Rodolfo Pastor, aquí con la ex viceministra de Finanzas Lilian Rivera, Julio César Raudal, rector de la Universidad Chilo del Valle, y Luis León, analista político y ex director del Instituto Holandés para la Democracia. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Ismael Ochoa: una completa decepción para los que esperábamos que sería un gobierno que diera el ejemplo en el tema salarial, y en solidaridad para todos aquellos trabajadores que apenas pueden subsistir a diario con la canasta básica, funcionarios que andaban a pie y ahora en carros de lujo. Independientemente es necesario revisar los aumentos salariales, ningún funcionario puede ganar más que la presidenta. Es cierto que muchos aumentos salariales se otorgaron durante la narcodictadura, lo que condujo a la infiltración de corrupción y narcotráfico en diversas instituciones estatales. Hay cosas que tienen que cambiar, Renato, pero a veces el gobierno no tiene el control de esas instituciones. Todo lo que criticaban cuando eran oposición lo están haciendo ahora. No estaban indignados, solo tenían envidia. Dale un poco de poder a la ignorancia y se convertirá en prepotencia. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Es un abuso esos incrementos salariales mencionados, dice el ministro de la Presidencia. Eso es un abuso. Y como todos ellos fueron nombrados por la Presidenta de la República, no por los directores ni las juntas directivas, deberían por ética retroceder, retractarse de esos incrementos salariales, comenzando con el director ejecutivo del Seguro Social. ¿Quién nombró al director ejecutivo? Fue la presidenta Castro, no fue la junta directiva del Seguro. Y hoy el ministro de la Presidencia les ha dicho a todos que esos son abusos. Por lo tanto, si tienen ética, retráctense a esos incrementos salariales, sobre todo en las condiciones financieras que están sus instituciones. La licenciada Lilian Rivera, especialista en finanzas públicas de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, tiene algunas reflexiones sobre lo dicho por el ministro Rodolfo Pastor de María y disposiciones que están en el presupuesto nacional. Licenciada. Sí, el artículo 137 de las disposiciones generales de presupuesto establece, entre otras cosas, que el salario de los servidores públicos incorporados bajo el nuevo nombramiento no podrá en ningún caso superar el salario nominal que devenga la Presidenta de la República. En ese sentido, es muy importante tomar en cuenta dos elementos. Uno, que previo a realizar un incremento salarial tiene que verse la capacidad financiera y presupuestaria de la institución, y en el caso tanto del Instituto Hondureño de Seguridad Social y de Banadesa, todos sabemos la situación en que están, porque en el caso de Banadesa, si bien es cierto, para este año hay 2.000 millones de lempiras que se están otorgando, pero no es para estabilizar
el banco en temas para aumentos salariales. Son recursos destinados para créditos agrícolas, para beneficiar directamente a la gente. Para eso están destinados esos recursos. Eso por una parte. Y por otra parte, las disposiciones generales de presupuesto en el artículo 4 ya establecen cuáles son las sanciones y llama a la Procuraduría General de la República y al Tribunal Superior de Cuentas que velen por el cumplimiento de esas disposiciones. Entonces aquí también se hace un llamado a estos entes para que se haga cumplir la ley. O sea, indistintamente que sean instituciones descentralizadas, están bajo esa disposición del 137. Del 137, de las disposiciones generales del presupuesto. ¿Se me lo puede leer de nuevo? Lo voy a leer todo. Ahí está en pantalla. Las personas contratadas para prestar sus servicios en las instituciones de la administración descentralizada o entes desconcentrados, independientemente de la modalidad de contratación, deben percibir o devengar salarios acordes a los empleados y funcionarios de igual categoría y jerarquía en administración central. Igual medida debe aplicar a los nuevos puestos de trabajo en cualquier institución pública. El salario de los servidores públicos incorporados bajo nuevo nombramiento no podrá en ningún caso superar el salario nominal que devenga la Presidenta de la República. O sea, que hay suficiente sustentación jurídica para impedirles a estos funcionarios que se incrementaron el salario que lo mantengan. Hay suficiente sustentación jurídica, porque ¿quién me puede decir que el Seguro Social está en bonanza económica? Al contrario, está en una situación precaria. Banadesa igual, porque eso de que el gobierno me inyecte el presupuesto público. Eso no es buena gestión. Voy a salir diciendo yo que está bien financieramente la institución. Estaría bien si recuperaran toda la mora. Está bien si se pudiese hacer que aquellos a quienes les condonaron la deuda en el Congreso, si pudiera ser retroactiva la ley, no solo en materia penal, tengan que devolver ese pisto que les condonaron. Ahí diría yo, han mejorado la finanza, pero con inyecciones presupuestarias públicas, ¿cómo lo voy a decir? Y creo, Renato, que el pueblo hondureño no se molestaría que se incremente el salario un alto funcionario que esté transformando una institución. Digamos, hacen este trabajo de recuperar moras, de brindar el servicio social, que el seguro social sea, la gente reciba dignificación en el seguro. ¿Quién se va a molestar porque este hombre está trabajando? El problema es que el incremento salarial viene en tiempos de crisis y viene en incapacidad funcional del Estado. Entonces eso genera, en vez de aumentarse salarios, deberían de estarnos atendiendo a nosotros, que nosotros somos los que aportamos. Entonces es un tema también moral. Y creo que el tema ético es importante y quiero resaltar otra vez lo que se mencionó. Por ejemplo, la licenciada Rebeca, ella siguió la directriz y lo platicábamos extra cámaras. Sí. El Banco Central tiene una estructura salarial definida propia por las mismas conquistas que han adquirido el sindicato interno. Y el sindicato ahí es muy fuerte y es muy estructurado la escala salarial ahí. Y ella decidió reducirse el salario éticamente. Todos los demás entran bajo las mismas modalidades en instituciones que tienen sus estructuras salariales, pero ellos no, ellos sí se apegan al tema institucional. Sí, pero en el caso del directorio, Luisito, en el caso del directorio no tiene justificación porque al directorio lo nombra el presidente de la República. Sí. En ese caso no hay justificación. El Banco Central. Sí, todos los directores. De hecho, creo que por primera vez voy a mencionar esto en televisión. A mí me da mucha pena que alguien tan prestigioso como el señor Julio Escoto haya sido nombrado director del Banco Central de Honduras en contra de lo que establece la ley orgánica, que ya dice que tiene que ser una persona que sea economista, que tenga experiencia en economía o que sea un abogado que también tenga experiencia en temas financieros, ¿verdad?, y administrativos. Entonces, da mucha pena, pero a los miembros del directorio del Banco Central los nombra el presidente de la República y por lo tanto tienen que sujetarse a esta disposición que se está establecida en la ley. Y repito, la violación a esta disposición hace que este funcionario incurra en responsabilidad. Entonces yo no sé qué estamos esperando también para que a ellos se les levanten los cargos que conciernen a esto, Renato. Yo felicito mucho al ministro de la Presidencia porque él reconoce valientemente que esto es un abuso, pero también quiero repetirle al señor ministro
que la ley orgánica de presupuesto y las disposiciones generales de presupuesto son preeminentes sobre cualquier disposición interna que haya. Y repito, no estoy diciendo que los cargos, por ejemplo, en el Banco Central, en el Banadesa, en estas instituciones que tienen sindicatos, los cargos de abajo, de las personas que ya estaban ahí, ¿verdad? Y que han venido acumulando antigüedad, no se les deban respetar, se deben respetar. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, ahí no me opongo. Pero sí en el caso de aquellos ministros, aquellos funcionarios de instituciones descentralizadas que nombra la Presidenta de la República. Esos están sujetos a esa disposición. A esa disposición 187. O sea que 137. Acarrea, ¿qué es? 137. 130, o sea que acarrea responsabilidades para ellos. Correcto, y en el artículo 4 de las mismas disposiciones generales ya está el régimen de sanciones y da facultades a la Procuraduría General de la República y al Tribunal Superior de Cuentas que apliquen las sanciones que correspondan. Bueno, ¿qué espera el Procurador General de la República? ¿Qué espera el Tribunal Superior de Cuentas? Y la Fiscalía también. ¿Qué espera la Fiscalía? O renuncian hoy mismo a esos incrementos salariales, o lo que han hecho implica responsabilidades que puede deducírselas o comenzar a deducírselas la Procuraduría, el Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público. O sea, no están exentos de ser acusados o ser sancionados porque se han incrementado el salario en condiciones financieras precarias de sus instituciones. ¿Es lo que dice esa disposición? Correcto. 137. Hoy mismo deben renunciar a esos incrementos salariales. Además de que les está diciendo el secretario de la presidencia, que todos los días mira a la presidenta, que fue la que los nombró en esos cargos, que han cometido un abuso. Entonces la presidenta debe actuar. Debe llamar al procurador. Bueno, porque el procurador lo nombró el Congreso. No, pero ella por nombramiento, su generis, tiene la autoridad sobre ellos. Correcto. Entonces ella debe... Si ella mira que están violando una ley, una disposición del presupuesto público, y como ella los nombró, ella los debe destituir. Si no es que se retractan de ese incremento salarial. Pausa y volvemos. Damos lectura más de sus mensajes. Clay Medrano comparte: es preocupante que haya funcionarios en el Seguro Social que se receten salarios exorbitantes. La intervención de la empresa privada en su gestión es algo que debe ser analizado a fondo. Esto destaca la importancia de una supervisión adecuada y la necesidad de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en estas organizaciones. Ana Lucía comparte: los empleados que han sido asignados con salarios sustanciales, como en el caso del Seguro Social, no están completamente controlados por el gobierno, ya que aquí entra en juego la participación de empresas privadas. Continúe compartiendo su opinión. ¿Cuál es la conclusión, licenciada Lilian Rivera, especialista en finanzas de la ASJ? Este problema es histórico. A lo largo de los años hemos visto que la masa salarial ha ido creciendo sin un orden, sin una política salarial establecida. A lo largo de los años, en los últimos 10 años, hemos visto que el crecimiento ha sido un promedio de 6%. En el año 2023 vemos un crecimiento de la masa salarial de todo el presupuesto general de la República, crece un 13%. Eso nos lleva a una relación respecto al Producto Interno Bruto de 10.8 y sitúa a Honduras con su masa salarial arriba del promedio de América Latina, que es de 9.5%. En ese sentido, es importante que el gobierno dé mensajes claros y contundentes, que las medidas que se están tomando vayan orientadas a beneficiar a la población que hoy está demandando servicios de salud de calidad, de educación, seguridad, ante tanta necesidad que tenemos, ¿verdad? Entonces, siento que sí, como tema central aquí es ver todo el tema de la profesionalización del servicio civil y definir esa política salarial que nos ayude a ordenar todo este tema, porque de lo contrario vamos a seguir con los mismos problemas que hoy lo estamos hablando aquí, pero si no se toman medidas concretas vamos a seguir hablando los próximos años. Emite dictamen finanzas para el incremento salarial en la Dirección Ejecutiva del Seguro Social. Hay una disposición presupuestaria que establece que la Secretaría de Finanzas debe emitir un dictamen cuando hay incrementos salariales y que tiene que estar acorde a la capacidad financiera y presupuestaria de la institución.
tendría que haber emitido un dictamen la Secretaría de Finanzas. Pero sabiendo finanzas, la precariedad del Seguro Social, ¿cómo pudo haber emitido un dictamen favorable? Se pregunta uno si así fue, ¿verdad? Sí, habría que ver si se emitió. Pero si el incremento se aplicó, Finanzas lo autorizó. Sí, sí. Es un hecho. Pero Rick sí sabe que el seguro está en precariedad con su situación financiera. Sí, ese es el artículo 162 de las disposiciones generales de presupuesto y dice aquí que las instituciones del sector público no financiero que excepcionalmente pretendan este beneficio deben contar con disponibilidad financiera y presupuestaria, para lo cual las instituciones, previo a otorgar beneficio, deberán presentar a la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas el estudio económico y financiero que acredite la sostenibilidad. Sí. Entonces, parecería contradictorio si Finanzas emitió una opinión favorable para ese incremento salarial en el Seguro Social, con la disposición general del presupuesto 137, que establece que en situaciones así difíciles económicamente de esas instituciones no pueden haber esos incrementos. Correcto. Bueno, unos 30 segundos, don Luis León. No, yo creo que la ley es clara, los procedimientos administrativos son claros. Lo que no podemos permitir en Honduras es que se siga jugando primero con los fondos del pueblo y segundo con la necesidad del pueblo. Así que yo me sumo al llamado, Renato. Se tienen que echar para atrás. Se tienen que echar para atrás. 30 segundos, Julio. Bueno, creo que Lilian lo ha puesto muy claro, ¿verdad? Sueldo y salarios más servicio de deuda representan el 51% del presupuesto del gobierno central y eso hace que quede muy poco espacio para que se puedan hacer cosas para mejorar el bienestar de la gente. Es una pena, ¿no? Es una pena.